La semana pasada comenzamos a aterrizar esta serie que hemos llamado Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Y comenzamos diciendo, la semana pasada, el domingo pasado, comenzamos hablando sobre todas aquellas cosas que Saúl había permitido, sobre todos aquellos pasos que Saúl había dado, sobre todas aquellas decisiones que Saúl había tomado, que causaron que estuviera vacío de Dios. Que el Espíritu Santo que alguna vez había estado en él y había venido, ahora no estuviera. Y dijimos, yo sé que la mayoría se acuerda, que una de esas cosas que Saúl había permitido, que comenzó a hacerlo caminar en este camino de vaciez, si se puede decir la palabra, de vaciamiento espiritual, era que él comenzó a acostumbrarse, a amoldarse a su enemigo, a los enemigos que Dios le había llamado a derrotar, a erradicar completamente. Y decíamos también la semana pasada que Saúl Vicente, no sé si usted se acuerda que dijimos que el nombre segundo de Saúl era Vicente porque él hacía todo lo que hacía la gente, y que estando bajo presión se le olvidaba el plan de Dios y el propósito de Dios con su vida, y eso no nos podía pasar. Lo que a Dios le agradaba se le olvidaba porque él hacía todo lo que la gente le decía, lo que la situación le decía, lo que la situación le llevaba a hacer. No sé si usted se acuerda, pero estuvimos hablando también de que Jonatán, su hijo, no obstante, él no solo sabía el plan de Dios. Saúl sabía el plan de Dios, pero no estaba haciendo nada acerca del plan de Dios. Jonatán no solo sabía el plan de Dios, sino que decidió estar alineado con ese plan. Una de las cosas que más nos vacían de Dios es cuando empezamos a desalinearnos del plan de Dios. Sabes cuál es el plan de Dios o conoces la instrucción de Dios, pero te desalineas del plan de Dios. Eso te empieza a vaciar espiritualmente. Jonatán se cansó de la pasividad de su padre Saúl y dijo: esto tiene que acabar, y comenzó una pelea contra el enemigo que tenía que destruir, y causó un poderoso ataque contra la guarnición militar que había en Israel. Yo sé que usted se acuerda, estoy haciendo un pequeño recorderis. Y empezó una batalla. Como era de esperarse, Jonatán con esta acción causó una batalla. El pueblo enemigo obviamente iba a responder. ¿Qué esperabas? Y los filisteos reunieron un ejército muy grande, carros, caballería, infantería. Y los de Israel se llenaron de miedo, de temor, se asustaron y huyeron. Se escondieron en muchos lugares. Algunos, lo que es peor, cambiaron de bando y se fueron a ser parte del ejército enemigo. Y tenemos a un Saúl con 600 hombres, solo 600 hombres a su lado, contra un ejército que lo superaba por mucho en todas las etapas de la guerra. Un Saúl esperando lo peor, el ungido de Dios esperando lo peor, porque los filisteos enojados ya venían a atacar. Pero Jonatán, diga conmigo, otra vez Jonatán. No lo escuché. Diga conmigo, pero fuerte, que retumben los cimientos de esta casa. Otra vez Jonatán. Eso es. Gracias, hermano José. Pero Jonatán tomó otra decisión trascendental. Otra vez Jonatán. Dice el capítulo 14, versículo 1. Cierto día, Jonatán, el hijo de Saúl, y escuche esto, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y no estamos hablando de Jonatán, pero es imposible no detenernos a valorar que este tipo tenía agallas. No estamos hablando de Jonatán, estamos hablando de Saúl, que se supone es el ungido de Dios. Pero tenemos que detenernos un poquito a decir: este tipo sabía bien lo que Dios le había dicho.
Y no solamente lo sabía, sino que lo creía y caminaba conforme a eso que escuchó de Dios. Hay mucha gente que me dice: pastor, yo no sé la voluntad de Dios para mí. Y me mira como si yo pudiera decirle algo. Y como si yo sacara mis notas. Y, oh sí, Dios me habló de ti esta noche. Y Dios te dice esto y esto y esto y aquello. Te lo mando por WhatsApp. No se puede así. Es tu propósito. Hay gente que llega: mira, tengo esta novia. ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué siente en su espíritu? ¿Yo qué voy a saber? De pronto ese día dormí mal y siento otra cosa. Y tú estás pensando que lo que yo te diga es lo que Dios te va a dirigir. Tú necesitas buscar la dirección de Dios en el secreto. Tú tienes que preguntar, tienes que orar para que Dios te dirija. Tú tienes que pedir que Dios te hable. Y a lo mejor sí, Dios va a usar a este que está aquí delante de ti alguna vez para decirte algo de parte de Dios, pero va a ser para confirmarte lo que Dios ya te habló a ti. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vivía, no habitaba en la gente, pero hoy en día sí habita en ti. Y tienes acceso a esa voluntad, a esa instrucción de Dios directa a tu corazón. Tú tienes que pedir que Dios te hable y Dios te va a responder. Y Dios te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces ahora. Escúchame esto, por favor. Solo hasta que tengas la voluntad de Dios corriendo por tus venas podrás experimentar esta seguridad en la que vivía Jonatán. Jonatán le dice a su paje de armas: tengo un plan, pero no se lo voy a decir a mi padre. Y Dios no está hablando de que tú tienes que ocultar las cosas de tus padres. No se confunda con eso. Lo que Dios está diciendo es que tú tienes que tener cuidado a quién le cuentas tus planes. Saúl era su padre, pero no era la persona indicada para escuchar el plan que Dios tenía con Jonatán. Saúl se había convertido en un miedoso matafe. Y si tú le cuentas tus planes a un miedoso matafe, ¿qué va a hacer? Matarte la fe también. Seguramente Saúl iba a decir: no lo vas a poder lograr. ¿Qué plan es ese? Son muchos más que nosotros. Quédate aquí, no vayas. Pero Jonatán, en cambio, se lo habló a su paje de armas. No dice cómo se llamaba el paje de armas. Vamos a ponerle Watson. Jonatán le habló a Watson y le dijo: tengo un plan. Y usted sabe qué le respondió el paje de armas: aquí yo estoy contigo para hacer lo que esté en tu corazón. Cuenta conmigo para las que sea. La Biblia a veces nos da pistas que nosotros pasamos por alto. Pero a los casados o a los que se van a casar, más bien, les dice: no se unan en yugo desigual, por ejemplo. Y eso aplica, este consejo aplica para todas las áreas de nuestra vida, para todas las relaciones de nuestra vida. No te unas en yugo desigual. Y yugo desigual no es solamente que no venga a la iglesia, porque hay gente que viene a la iglesia pero no tiene tu mismo espíritu. Vienen a la iglesia pero son matafés igual. Tú tienes que discernir. Jonatán no se lo contó a Saúl, se lo contó a su paje porque él andaba con él. Él sabía quién era. Él sabía que tenía la misma actitud. Porque si te unes a alguien en yugo desigual, te van a quitar el impulso divino. ¿Se acuerda del impulso divino? Ese impulso que te mueve a alcanzar los propósitos de Dios. Como no pueden volar, van a decirte que tú tampoco puedes. Las gallinas no vuelan, pero las águilas se remontan en el cielo más alto. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es el plan?, preguntó mi querido Watson. ¿Cuál es el plan? Escucha el plan. Escucha el plan. Versículo 8. Vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues el Señor nos ha dado señal de que los ha entregado en nuestras manos y nos ha dado la victoria. Como diría el meme, ¿qué es eso? ¿Qué plan tan ridículo, hermano?
qué plan tan ilógico, qué plan tan sin sentido. Algunos dirían, no, eso no es fe, eso es ser insensato. Algunos dirían, esto no tiene sentido, Dios tampoco es irracional. Yo he dicho eso muchas veces. Pero usted sabe cuál es la diferencia entre la insensatez y un acto de fe. Estar lleno de Dios. Usted sabe cuál es la diferencia entre algo incoherente y un acto que va a desatar un milagro de Dios. La presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque no es solo conocer el propósito, es caminar en la dirección de ese propósito. Era estúpido eso que estaban pensando. Pero Jonatán conocía el plan de Dios. Dios dijo, yo quiero que esa gente se vaya. Jonatán dijo, bueno, no, yo no tengo que ser el qué tremendo físico, el qué tremendo astrónomo, el qué tremendo químico para hacer un plan, para que Dios se mueva. Solo tengo que caminar en la dirección de lo que Dios me dijo. Sin el propósito de Dios, efectivamente esas cosas que se nos ocurren son necedad. Pero dentro del propósito de Dios son pasos de fe que van a desatar un milagro. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Eso es como el que se deja de tomar la pastilla y luego se enferma más. ¿Usted no ha escuchado de esos casos? Es que yo le creí a Dios y me dejé de tomar la pastilla de la presión. ¿Y quién te dijo a ti que Dios te iba a sanar de esa manera? No, es que es un acto de fe. Pero la fe no es hacer lo que se te dé la regalada gana, lo primero que se te ocurra. Fe es decir, ¿cuál es el propósito de Dios con esto? ¿Cuál es el plan de Dios con esto? ¿Qué quieres hacer tú, Señor, con esto? Muéstrame y dirígeme. Y fe es caminar en la dirección que Dios te dijo. Eso es fe. Lo demás es insensatez. Caminar con todas tus fuerzas en la dirección que Dios te dijo y aún sin ellas. Pero la mayoría no quieren tomarse el trabajo de clamar por conocer la voluntad de Dios y de esperar hasta que Dios les hable. Jonatán sabía que el plan de Dios era echar a esos malvados. Jonatán lo sabía, por eso andaba sin miedo. Ese estilo de vida lo tiene alguien que conoce el plan de Dios y lo cree con todo su corazón. Por eso es importante, iglesia, escúchame esto de parte del Señor. Es importante que comiences a clamar por conocer el plan y la voluntad de Dios para ti. Dios te va a hablar, Dios quiere hablarte, pero no esperes que venga por medio de otro que sí buscó a Dios. Tienes que buscarlo tú en el secreto del Señor. Clamar por eso, pedir por eso, insistir. Dile a Dios que no te vas a mover hasta conocer su voluntad. Y no te muevas. Y no te muevas. Usted sabe algo, hermano. Esta gente loca hizo lo que planeó. Efectivamente, los filisteos les dijeron cuando se presentaron allá, ¡ey, ey! Y los filisteos dijeron, caray, están saliendo los israelitas de las cuevas, vengan acá. Y Jonatán mira al paje de armas y le dice, el Señor los ha entregado en nuestra mano. Mira qué señal tan absurda. Eso es como decir, si me saluda es de Dios, si no me saluda no es de Dios. Pero cuando Dios está en el plan, aunque parezca absurdo, es algo que desata los milagros de Dios, porque está caminando en la dirección que Dios le mandó. Esta gente no estaba esperando. Cuando digo esta gente me refiero a los filisteos. No estaban esperando que dos locos con la fe del tamaño de la voluntad de Dios se propusieran atacarlos. No tenían ni por las curvas esa impresión. Por eso los tomó por sorpresa. Ellos estaban buscando la manera de sacar a los israelitas cobardes. Ellos estaban esperando el momento para atacar y destruir a Israel. Pero esta gente era
águilas dispuestas a devorar la presa, hombres llenos de Dios, dispuestos a llevar a cabo el plan de Dios. Esta gente no tenía ni idea quién les venía encima. Los filisteos no tenían ni idea que estos a los cuales estaban llamando eran su peor pesadilla, porque Dios estaba en el asunto. Si usted lee la Biblia, dice que Jonatán y su escudero cuando los llamaron, empezaron a subir con los pies y las manos un peñasco. Y cuando llegaron arriba, en un pedacito de 15 metros cuadrados, alcanzaron a matar a 20 filisteos. Jonatán venía y ¡clac! Les clavaba la espada. Y los que quedaban medio muertos, Watson llegaba y ¡clac! La otra. Los dos solitos mataron a 20. Usted sabe algo. Cuando hay este tipo de gente de fe, Dios mira desde el cielo y Dios dice: Miguel, prepara el ejército porque nos vamos a la guerra. Mi hijo está peleando, mi hijo está dando la batalla y yo respaldo a mis hijos. Y usted sabe cuáles son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces Dios se levanta de su trono y va a la batalla contigo. Dios nunca deja avergonzados a sus hijos. Nunca, 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 nunca. Gracias, Carmen. Hermano, si usted lee la Biblia, dice que cayó terror de Dios en el campamento de los enemigos. El pánico de Dios los tomó. Ellos estaban planeando saquear y destruir a Israel, pero no tenían ni sus planes a estos dos locos que estaban haciendo un estrago en el campamento. Estaban confundidos, estaban amedrentados. En los que tenían más superioridad ahora estaban perdiendo la batalla porque Dios se estaba metiendo en el asunto. Y dice la Biblia que vino un terremoto, sacudió los cimientos de la tierra y esta gente huía despavorida. Y estaba tan despavorida que no se dio cuenta que se estaban atacando entre ellos. Se estaban matando entre ellos. Porque Dios tronó desde el cielo. Diga conmigo: Dios tronó desde el cielo. Pero pastor, usted me dijo al principio del sermón que usted me iba a hablar de Saúl y de los pasos que dio para estar vacío de Dios. Pero yo te quiero decir algo hoy. No vas a entender qué es estar vacío de Dios hasta que tú no sepas realmente lo que es estar lleno de Dios. Hay gente que no valora qué es estar llena de Dios porque no sabe qué es estar lleno de Dios. Por eso no le duele. Por eso cuando se empieza a vaciar se va derechito en el camino de la dirección equivocada, porque no sabe qué es estar lleno de Dios. Y por eso una vez y otra vez y otra vez yo te quiero mostrar qué es estar lleno de Dios, lo que significa estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Volvamos al cabezón de Saúl, porque aquí es donde Saúl entra en escena. Porque Saúl despreció la dirección de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo no significa estar poseídos por Él. Usted sabe esto, yo se lo he dicho varias veces. Usted va a tomar sus propias decisiones porque Dios no le inhibe su capacidad de elegir, de escoger. Pablo decía: aún estamos en este cuerpo de muerte que me jala a hacer lo que no quiero. El Señor lo dijo de esta manera, 26 del libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú eliges a Dios, hacer la voluntad de Dios, dar pasos de fe, tu espíritu se hace fuerte. Pero siempre vas a ser jalado por tu carne. Aunque tu espíritu quiera, tu carne va a querer también. Esa lucha siempre va a estar. Si tú no fortaleces tu espíritu, tu carne te va a ganar siempre. Por eso es que dice el versículo 14, el capítulo 14, perdón, en el versículo 8, que Saúl pidió a Ahías que trajera el arca de Dios.
Cuando se dieron cuenta de que allá en el territorio enemigo estaba habiendo un estrago, la gente gritaba despavorida, todo el mundo estaba loco. ¿Qué es lo que está pasando? Saúl dijo: traigan el arca de Dios, vamos a consultar a Dios. El trabajo del Espíritu Santo que había hecho el Espíritu Santo estaba dando fruto. La primera opción que tuvo el ungido de Dios fue buscar a Dios y preguntarle a Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl dijo al sacerdote: no lo hagas. Y enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Y era tal la confusión entre los filisteos que se mataban los unos a los otros. El arca de Dios representa la intimidad de Dios, la presencia de Dios. La versión Reina Valera dice que el sacerdote tenía el efod para consultar a Dios. Era la forma en que se consultaba a Dios. El instinto de Saúl fue buscar a Dios como primera medida. Pero el alboroto en el campo enemigo hizo que Saúl cediera a su carne. Escúcheme esto de parte del Señor. No se fijen en mis problemas de rinitis. Estaba llorando ahí y cuando yo lloro me pongo así. Fíjense en lo que Dios quiere hablarle. Aunque haya afán, a veces tenemos la absurda sensación que entre más rápido intervengamos nosotros, más ventaja podremos tomar. Entre más rápido nos movamos nosotros, más rápido podremos hacer que las cosas mejoren. No caigas en esa trampa. A veces somos tan tontos que pensamos que nos va a dar ventaja que nosotros metamos nuestras manotas y metamos nuestras narices primero. La verdadera ventaja, el verdadero paso adelante es cuando nosotros estamos seguros que Dios está con nosotros. Y aunque haya afán, aunque la situación demande que metas tus manos, tú te detengas a consultar a Dios. Esa es tu verdadera ventaja. El salmista escribía en el Salmo 25: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva todo el día. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable. ¿Sabe qué pasa cuando uno menosprecia la dirección de Dios? ¿Sabe qué pasa cuando uno menosprecia la dirección? Mejor no lo voy a decir. Aquí es cuando usted dice: sí, pastor, dígalo. Mejor no lo voy a decir. No, mejor no. Usted dice otra vez, pero dígalo bien para convencerme. ¿Sabe usted qué pasa cuando uno menosprecia la dirección de Dios? Mejor no lo voy a decir. Comenzamos a tomar decisiones estúpidas basadas en nuestra carne. Cuando usted menosprecia la dirección de Dios, comienza a hacer estupideces en castañol. Comienza a dejarse llevar por su carne y no por la voluntad y el propósito de Dios. Usted sabe qué pasó. Saúl pasó revista y se dio cuenta que Jonatán no estaba. Se dio cuenta que en el campamento enemigo Dios estaba metiendo su mano poderosa. Y en vez de consultar a Dios, salió a la batalla. Ahora sí es muy valiente el Saúl. Ahora sí. Se fueron a atacar sin consultar a Dios. La batalla había comenzado porque Jonatán, cediendo al impulso divino de Dios, había ido a atacar el campamento filisteo que estaba dentro de Israel. La situación se había puesto color de hormiga, hermano, difícil. Porque la gente, al ver la respuesta del enemigo, huyó, se escondió o se volteó de equipo.
Pero Dios siempre respalda lo que Él comienza. No se le olvide esto jamás. Téngalo en cuenta esta semana, cuando usted camine haciendo sus cosas. Y ahora, porque había un Jonatán y un Watson que creyeron, el Señor había venido a traer una victoria para Israel en medio de las condiciones más adversas. Una vez más, Dios había librado a su pueblo poderosamente. Pero cuando tú tomas decisiones sin consultar a Dios, vas a tener que llevar el peso de la batalla tú mismo. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando tú tomas decisiones sin conocer el plan de Dios y caminas en esa dirección, te vas a perder de la victoria de Dios. Pero si tú conoces el plan de Dios, si tú conoces la voluntad de Dios, si tú escuchas a Dios siempre, escúchame bien, siempre, no una, no dos, no tres, sino siempre tú vas a contar con la intervención divina. Siempre. La Biblia dice que este Saúl tomó una decisión estúpida basada en su carne. Versículo 24. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo juramento. Maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Diga, no habían probado bocado. Si el pueblo hubiera comido, si el pueblo hubiera bebido, si el pueblo hubiera tomado un lugar de pausa, hubieran causado una derrota estrepitosa en el pueblo enemigo. Pero estaban exhaustos. No habían comido por el bendito juramento de Saúl. Escúchame de parte de Dios. Quiero decirte algo en esta mañana. Hay cosas en las que Dios te ha dado la victoria, pero por tus malas decisiones no fue tan significativa como Dios había dispuesto. ¿Usted se acuerda cuando hablamos de Saúl lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál era una de sus características? Decíamos que Saúl era un hombre que tenía autocontrol, que tenía dominio propio. El Espíritu Santo, cuando llena a una persona, le da dominio propio. Cuando tú ejercitas el don de Dios, tienes dominio propio. Pero aquí vemos a un Saúl alejado de Dios, dejándose llevar por su ira, por sus impulsos, por sus emociones. Ya Saúl no podía dominarse. Ya Saúl había perdido el autocontrol. Y eso pasa cuando menospreciamos la dirección de Dios. Y le damos prioridad al afán, y le damos prioridad a la urgencia, y le damos prioridad a la prepotencia, a la torpeza de creer que si intervenimos primero nosotros las cosas van a estar bien. Escúchame. Nada estará bien si Dios no interviene. Las malas decisiones atraen otras malas decisiones. El pueblo muerto de hambre comenzó a pecar contra Dios. El pueblo exhausto comenzó a hacer algo que la ley de Dios prohibía, que era comer la sangre con el animal. Mataron los animales, estaban exhaustos, muertos de hambre, y cuando vieron las vacas, las ovejas, los mataron y se los estaban comiendo como caníbales. El versículo 12 del capítulo 17 de Levítico dice así: por tanto dije a los israelitas, ninguna persona entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún extranjero que resida entre ustedes. Esa era una instrucción de Dios. Y a Saúl, al ver esto, le entró lo que yo llamo la chiripiorca espiristufláustica. ¿Te has escuchado eso? Es un término científico. Le dio la chiripiorca espiristufláustica. Ahora sí quiso mirar Saúl. Ahora sí quiso detenerse a pensar. Ahora sí.
traidores, decía, pecadores, están pecando contra el Señor. Cuando había sido él como líder el que los había llevado a esa circunstancia por sus malas, torpes y estúpidas decisiones. ¿Usted no conoce a personas que solo identifican con eficiencia el pecado del otro, el error del otro, la falla del otro? Eso sí, son buenos. Y señalan lo del otro. Jesús dijo: antes de mirar la paja del ojo de tu hermano, ¿por qué no revisas tu ojo y sacas primero la viga del que está en tu ojo, para que puedas ayudar a tu hermano con la paja de su ojo? Pero hay algo que es lo que más me llama la atención de este pasaje. Versículo 34. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Versículo 35 dice: luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó Saúl. Después de tanto tiempo, el primer altar que levantó Saúl. Después de tanto tiempo, habían pasado casi 3 años. ¿Usted sabe qué significa el altar? Intimidad. El altar significa entrar a la presencia de Dios y cerrar la puerta. Tú y Dios, nadie más. Saúl había ofrecido sacrificios con Samuel. Saúl había ofrecido sacrificios con otros sacerdotes tal vez, pero nunca había estado en la intimidad con Dios. Él y Dios solamente. Saúl tal vez cantaba en el templo y levantaba sus manos, pero nunca había experimentado qué era cantar y experimentar la levantada de manos solo en la presencia de Dios. Cuando estaba gente, Saúl cantaba y aleluya y gloria a Dios, pero cuando no había gente, no había canción tampoco. Saúl no conocía el secreto del Señor. Y ahora se entiende todo. Ahora es más fácil entender el vaciamiento de Saúl. Cuando yo leía esto, yo entendí algo. No es solamente los pasos que damos los que nos alejan de Dios. A veces también estamos vacíos por las cosas que no hacemos, que dejamos de hacer. No es solamente porque nos vayamos detrás de lo malo. Hay gente que no se va detrás de lo malo, pero ha dejado de buscar al Señor en el secreto. Pero ha dejado de buscar a Dios en intimidad. Pero ha dejado de buscar a Dios a solas cuando la puerta está cerrada. Sirve en la iglesia, viene a la iglesia regularmente, pero en el secreto no es nadie. Nadie lo conoce en el secreto. Nadie sabe quién es. Por eso al final del capítulo 14, si usted lee el capítulo 14, usted se da cuenta que Saúl casi comete otra decisión estúpida. Jonatán no se había dado cuenta de lo que había dicho su padre y por cosas del hambre, con la puntita de su vara tomó un poquito de miel que encontró y se la puso en su boca. Y Saúl había jurado por el Señor, diciendo que el que hiciera eso, que el que comiera cualquier cosa antes de derrotar a los enemigos, iba a morir. Estúpido. Pero cuando Dios ve esto, pone el sentir en el ejército. ¿Y cómo vas a matar a tu hijo que ha causado esta gran victoria? Que Dios me maldiga y aún me añada bocón, Saúl. Que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. ¿Usted se acuerda del Saúl lleno del Espíritu Santo que dijo: no los maten? Cuando había gente que lo menospreció, cuando había gente que decía que este nos va a reinar, nos va a gobernar. ¿Este quién es? Y cuando trajo Dios la primera victoria, decían: ¿dónde están los que menospreciaron a Saúl? Vamos a matarlos. Y Saúl dijo: no los maten porque Dios ha causado esta gran victoria hoy. Hoy no va a morir nadie. Saúl lleno del Espíritu Santo, pero ahora un Saúl vaciado de Dios estaba queriendo matar a su hijo. Decisiones estúpidas que uno toma por no prestar la suficiente atención
a la instrucción de Dios, que uno toma por menospreciar la instrucción de Dios. Y con esta me despido, como dice un cantante de mi pueblo. Precisamente esto, no prestar atención a la instrucción de Dios, es una señal del vaciamiento espiritual. No prestar a la instrucción de Dios la suficiente atención. Dios le da, y escúchame esto que quiero decirte. Dios le da a Saúl una instrucción específica, otra oportunidad. Dios le dice a Saúl, le dice: yo quiero que tú vayas y acabes con Amalek. Destruye a Amalek por completo. Acaba con todo, personas, animales, cosas, destrúyelos completamente. Porque esta gente de Amalek, años atrás, cuando el pueblo de Israel venía enclenque, cuando el pueblo de Israel venía débil y estaba pasando por la tierra de Canaán, no estaba buscando guerra con nadie, solo estaba pasando. Esta gente quiso venir y atacar a Israel. Eso significa Amalek. Amalek representa todos aquellos burladores que abusan del débil. Amalek representa a aquel que se aprovecha del momento malo del otro. Amalek representa a quien se alegra de la desgracia del otro. Y Dios aborrece a Amalek. Dios aborrece eso. Y Dios le dice a Saúl: tú vas a cobrar la venganza que yo he dicho. Tú vas a hacer lo que yo dije que iba a hacer con este pueblo y los vas a acabar. Todo. Pero a Saúl le pareció conveniente, diga conmigo, le pareció conveniente dejar lo mejor de las ovejas. A Saúl le pareció más lógico, porque Saúl piensa que es más inteligente que Dios, dejar a Agag vivo como un símbolo de que él tenía la fortaleza, de que él sabía lo que estaba haciendo. A Saúl le pareció más conveniente dejar que el pueblo tomara lo mejorcito, con la excusa de que lo vamos a sacrificar al Señor. Méteme los dedos a la boca a ver si yo no muerdo. Tonto. Méteme los dedos a la boca a ver si yo no muerdo. Ese cuentico se lo va a creer tu mamá y nada más. Si usted lee la Biblia, yo quiero que usted la lea conmigo y vamos a leer todo el pasaje, porque a mí esto me habló a mi corazón. Versículo 13 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Voy a leer para ti la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando Samuel llegó, Saúl dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces dice Samuel: ¿qué significan esos balidos de ovejas que me pareció oír? Pues claro, Saúl estaba diciendo: yo he hecho lo que Dios me ha mandado. Y atrás estaba la cantidad de animales que había traído. Y le dice Samuel: ¿qué es esto que yo escucho? ¿Cómo es que oigo mugidos de vaca? Y dice Saúl: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, dice Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho. Le dice Samuel: escucha esto y deje que el Señor le abra su corazón. ¿No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? ¿Por qué pues entonces no obedeciste al Señor? ¿Y por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Pero yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas a desaparecer. Igual se iban a morir, pobrecitas. Y en vez de eso, las vamos a ofrecer al Señor tu Dios en Gilgal. Mire qué bonito.
qué espiritual, qué estúpido. Samuel le respondió, y quiero que usted se quede con este versículo 22 en su corazón. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de los carneros. Lo voy a volver a leer para ti. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. Una vez más lo voy a leer más para ti. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. Lo voy a leer para la gente de este lado. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. También se lo voy a decir a la gente del otro lado. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. Todavía no me aplauda, téngalo ahí. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Saúl, Él te ha rechazado como rey. La Biblia no aclara esto. No le interesa a la Biblia dar una explicación al respecto. Pero nos damos cuenta que después Amalek siguió siendo un pueblo. Retoñó otra vez. Saúl, según había destruido todo, pero había dejado a Agag, el rey. Y después David se enfrentó a los amalecitas, y los amalecitas hicieron guerra otra vez. De alguna manera volvieron a resurgir. ¿Pero por qué? Si después, cuando Samuel ve a Agag, el rey de Amalek, lo mata a pedazos y dice: ahora yo voy a cumplir lo que Dios dijo. Sin embargo, cuando tú le das cabida al diablo un poquitico, mira hermano, es un poquitico de pecado, un poquitico de una canita al aire. ¿Cuántos han dicho así? Una canita al aire. Dice la tradición judía, la Mishnah judía, que Agag en la cárcel se llegó a una concubina y la embarazó. Después Samuel lo mata, pero esa concubina tuvo a un hijo, y ese hijo fue la raíz que nuevamente hizo que germinara Amalek, el pueblo del que Dios había dicho: acábalos a todos. Escucha esto que te voy a decir de parte del Señor. Hay cosas que tendrás que arrancar de raíz en tu vida. Tú no las puedes dejar a medio quitar, porque esas cosas volverán a crecer y se van a querer aprovechar de tu debilidad y van a venir a destruirte. Cuando tengas la oportunidad de arrancarlas, no las dejes, no dejes un pedacito. Hay una puertita abierta, porque por esa puerta va a venir Amalek a destruirte. Porque Amalek se va a aprovechar de lo débil, del momento de debilidad, del momento de dificultad, del momento de prueba, para venir a atacarte. ¿Me estás escuchando? Sin embargo, no crea usted que como Saúl no quiso obedecer o prestar atención a Dios, entonces Dios no cumplió su sentencia en contra de Amalek. Dios siempre va a cumplir su palabra, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, porque Él siempre cumple lo que promete. Él siempre cumple lo que dice. Y dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, quiero leerlo para ti, para que tú tengas toda la referencia. Versículo 42. Asimismo, Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías, Uziel. Si usted quiere un nombre para su hijo, ahí está, puede sacar cualquiera de esos, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Después de esto, no se volvió a escuchar de Amalek. Pero la oportunidad para hacerlo la tuvo Saúl, el ungido de Dios. Póngase sobre sus pies. Ponte de pie un momento.
Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No les suena parecido a Saúl? ¿No les suena esta gente parecida a Saúl? Profetizamos, echamos fuera, hicimos milagros, hicimos tu voluntad, Señor. Pero no cuidaron la presencia de Dios. Y Dios le dice: ¿quién eres tú? La gente tiende a tener temor de este versículo. A mí hace poco me pasó, pensé en esto y me dio un pavor. Dije: Dios mío, tengo que tener cuidado de lo que enseño, tengo que tener cuidado de lo que estoy diciendo. Dios mío, ayúdame. Pero yo he entendido algo. A Dios no le interesa destruirnos porque sí. Si Él quisiera destruirnos, no hubiera enviado a su Hijo. Su Hijo costó tu salvación y mi salvación, la muerte de Jesús, la muerte de Cristo. Si Dios quisiera destruirnos, simplemente nos hubiera destruido, no se hubiera entregado Él mismo. La única forma en la que tú puedes estar lejos de Dios y vacío de Dios es cuando descuides su presencia, cuando descuidas tu relación con Dios. Y te vas alejando, y te vas alejando, y te vas alejando, y te vas alejando, y te vas quedando sin Dios, y te vas yendo en un camino que muchas veces no tiene retorno. Hoy quiero dejarte algo sembrado en tu corazón, iglesia. Cuida al Espíritu de Dios en tu vida. Cuida la presencia de Dios. Presta atención a lo que Dios te hable. Ama la instrucción de Dios. Cuando tengas alguna cosa por hacer, detente un poquito y dile: Señor, ¿qué piensas? ¿Qué crees tú que debo hacer? Valora la instrucción de Dios. Valora la presencia de Dios en tu vida. No lo tomes como un juego nada más. Si no, eres simplemente uno que pertenece a otra religión más. Pero la diferencia entre uno que tiene a Dios y uno que no lo tiene es eso, que Dios lo dirige. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos. Tienes que valorarlo. Y si te tropiezas, y si te caes, y te equivocas, vuelve a la presencia de Dios. Allí vas a encontrar a Dios. Porque Dios sabe que nos vamos a tropezar, que nos vamos a equivocar, pero vuelve a Dios una y otra vez, y afírmate en su palabra y vuelve. Pero no la descuides. No la descuides. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias por tu presencia, Señor, por tu instrucción, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. No al lado, no enfrente. Tú vives acá, Dios. Tú nos guías, Señor. Tú nos muestras tu camino, tu senda, tu justicia. Tú pones en nuestro corazón siempre lo que te agrada y lo que no te agrada. Tú nos guías hacia el camino que tú quieres que tomemos. Tú nos das ese impulso divino para que alcancemos tu propósito, Señor. Tú no solo nos dices alcancen, sino yo voy a estar contigo hasta que lo alcances. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos conviertas gente de presencia, gente de intimidad, gente que valora el secreto del Señor, gente que sabe que le puede faltar lo que sea, pero nunca tu presencia, nunca tu instrucción. Gente que lo primero que hace antes de ir a la batalla es detenerse a pensar qué es lo que quiere el Señor. Gente que antes de tomar decisiones siempre dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús.